tenemos ahí, ustedes pueden ver, funciones de contabilidad y de los estados financieros, ¿no? Introducción y fundamento, ¿no? Antes de entrar al tema en sí, hay algunas preguntas que hicieron. Se podría enviar un texto completo de auditoría. Lo que pasa que en mi caso, en la materia, yo no me baso pues en un libro de auditoría únicamente, ¿no? Lo que hago es de un texto o de otro, voy, digamos, recabando información que sobresale, por decir, ¿no? Utilizo información de Price, utilizo información de la Contraloría, utilizo información de KPMG, también utilizo información del Colegio de Auditores. Entonces, no es que yo me baso en un solo libro, sino hago un, más o menos, rescatando, si la palabra, rescato la información, digamos, que sobresale de cada texto, de cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este concepto de lo que es la auditoría financiera está recabado del manual de auditoría de KPMG, pero de Argentina, ¿no? Y eso es lo que utilizan los de Price, por ejemplo, y ahora el texto, el manual es enorme, digamos, ¿no? O sea, por eso que yo quiero decirles que en auditoría no hay por ejemplo, que nos basemos en un solo texto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en auditoría normalmente más se aplica el criterio profesional, digamos, ¿no? Ahora, obviamente que los procedimientos son los mismos. Lo vamos a ver eso más adelante y van a ver ustedes que la auditoría no nos podemos basar en un solo texto, o sea, ni idea, o sea, ¿no? Y creo que no hay, porque los textos de consulta que yo conozco, o sea, es el nuevo enfoque empresarial de Carlos Slose, edición argentina, ¿no? Y también auditoría aplicada de Enrique Fowler Newton, ¿no? Porque ya son libros que se utilizan en el medio como texto de consulta únicamente, ¿no? Pero no hay así como un texto, como decían, completo de lo que es auditoría 2, ¿no? O auditoría 2. No hay, o sea, y si hay, no conozco, digamos, ¿no? Porque lo que yo hago es, por decir, de cada libro voy sacando algo que considero que es importante, digamos, ¿no? Como les decía, en este caso, esto es del manual de auditoría de Price, ¿no? Y dice, ¿no? Textualmente dice, este es un curso de auditoría, ¿no? Ustedes se preguntarán, dice, entonces, ¿por qué se tratarán este capítulo tópicos de contabilidad y estado financiero? La razón es clara, dice, no podemos entender qué es auditoría sin tener conocimiento de contabilidad, ¿no? Recordemos, dice entonces, el siguiente concepto. La auditoría no es más que una acción llevada a cabo por un sujeto sobre cierto objeto con un objetivo dado. Ahora, ¿cuál es el objeto al cual nos referimos? ¿No? El objeto no es otro que la información contable usualmente presentada bajo los estados financieros. Entonces, es muy evidente que un sujeto, el auditor en este caso, no puede ejecutar correctamente una acción sobre un objeto que no conoce. Traten, si opinan lo contrario, ¿no?, de regular los frenos de su auto sin saber conocimiento de mecánica. En vez de regular, lo vamos a desregular, ¿no? Pasemos ahora que no hay dudas acerca del por qué a profundizar sobre el objeto, es decir, los estados financieros. Entonces, ahí quiero hacer hincapié en el tema de los estados financieros. Si yo no sé preparar o elaborar el estado de flujo de efectivo, ¿no? ¿Cómo voy a ejecutar una acción si ni siquiera sé cómo debería ser el estado de flujo de efectivo? O querer ejecutar sobre el estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Entonces, ahí quiero enfatizar de que cuán importante es que los auditores sepamos cómo elaborar el balance, el estado de resultados, en sí todos los estados financieros, porque
esa es la información que los auditores utilizamos, ¿no? Entonces, si yo no sé preparar el estado de flujo de efectivo, mal voy a decir que está mal o está bien. ¿Por qué? Porque desconozco, digamos, ¿no? Entonces, a eso llega este concepto que dice, en vez de regular los frenos de su auto sin tener conocimiento de mecánica, en vez de regular, lo va a desregular, ¿no? Entonces, el concepto de auditoría de estado financiero, ¿no? La auditoría es una acción, ¿no? La acción implica un examen, ¿no? Llevado a cabo, dice, por un sujeto. El sujeto es el auditor sobre cierto objeto, ¿no? El objeto es la información contable, ¿no? La información contable es vital, ¿no? Con un objetivo, opinar sobre los estados financieros. Y más abajo dice, los estados financieros son un conjunto de documentos que muestran la situación financiera y patrimonial de una empresa a una determinada fecha. Entonces, cuando yo pregunto qué son los estados financieros, siempre la respuesta son los estados, en realidad es un conjunto de documentos, ¿no? Que muestran, digamos, la situación financiera y patrimonial de una empresa a una determinada fecha, ¿no? Entonces, con este concepto, así, con esa definición que hacen en Price, a los auditores lo inculcan allá, ¿no? Bajo ese concepto. Ellos dicen, no podemos tener duda que es una auditoría, ¿no? Entonces, es importante que ustedes asimilen el concepto porque es claro, ¿no? Y créanme, si ustedes manejan este concepto, nadie les va a discutir porque es un concepto que se utiliza en las firmas de auditoría, especialmente en KPMG Argentina, ¿no? Así lo manejan. Y ustedes dirán, por ejemplo, ¿por qué yo tengo la información? Porque cuando estuve en Price, yo tenía que dar clase a los auditores principiantes, entonces me dieron el material para que pueda preparar de tal manera concientizar a los auditores nuevos, ¿no? Dar los conceptos claros para que ellos no tengan duda en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y tienen razón porque ellos dicen hay que darle o tienen que masticar bien lo que es el concepto. Cuidado que no sepan qué es auditoría, ¿no? Entonces, ¿no? Y la importancia que en este concepto sería el objeto, digamos, ¿no? La información contable que manejamos, ¿no? Debe ser de pleno conocimiento del auditor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, si alguien no sabe cómo preparar el estado de flujo de efectivo o el estado de evolución, tiene que revisar, porque de lo contrario puede tener problemas, ¿no? Y créanme que el estado de flujo de efectivo es el estado que más le interesa a los propietarios o a los accionistas, porque lo que ellos quieren saber a través del estado de flujo de efectivo es si hubo ganancia operativa o pérdida operativa. Eso les interesa porque no tanto, digamos, se ha generado incremento de efectivo, sino lo que a ellos les interesa haber ganado por la actividad principal que realiza la empresa, ¿no? Eso es lo fundamental. Y es más, bueno, en la práctica, por ejemplo, sucede que hay empresas que tienen resultado positivo, ganancia operativa, todo. Sin embargo, ese resultado obedece a una actividad que no es principal. Puede ser que esté generando por actividad secundaria, entonces no por la actividad principal. Entonces, ¿qué implica eso? Que la empresa está mal operativamente. Habría que o tendría que la empresa tomar algunas acciones de mejoría. ¿Por qué? Porque no puede seguir trabajando a pérdida por la actividad principal que tiene, ¿no? Porque por la actividad secundaria puede ser que tenga ingresos superiores, pero eso no va a ser duradero, por un año, máximo 2 años, ¿no? Entonces, lo que hay que advertir a la empresa es que por la actividad principal no está generando resultado positivo, ¿no? De eso trata, digamos, el estado de flujo de efectivo. Normalmente yo digo que en el estado de flujo de efectivo la ganancia operativa se lo ve así nítidamente claro, ¿no? Y en el estado de resultados a veces está disfrazado, no se lo puede distinguir claramente en el estado de resultados, ¿no? Entonces, aquí
ustedes tienen que ver que el objeto es fundamental, ¿no? La información contable que tenemos que examinar en una auditoría, ¿no? Y cuando dice que los estados financieros son un conjunto de documentos que muestran la situación financiera y patrimonial de una empresa a una determinada fecha, se está refiriendo al balance, al estado de resultado, estado de evolución, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿no? A eso se está refiriendo. Y también en estos últimos tiempos hay una recomendación de que en el estado de resultados o en el balance los auditores debemos ser más explícitos o detallar o especificar con mayor desglose. Esa es la recomendación, por ejemplo. Y tienen razón, ¿no? Yo quiero eso, compartir ese criterio. Tienen razón, ¿en qué sentido? A veces en el estado de resultados decimos gastos de administración, por decir 100,000, pero ¿qué compone gastos de administración? Entonces, en eso yo le doy razón que cuando hay esa recomendación de que los auditores debemos desglosar, ¿no? Y de esa manera saber qué compone gasto de administración, ¿no? Igual los gastos financieros, ¿no? O sea, desglosarlo. Y si no desglosamos, habría que elaborar una nota donde se tenga que descomponer, digamos, ¿no? En la nota podríamos segregar o desglosar, ¿no? Cómo está conformado dicho importe, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que hacen que los auditores debemos especificar o detallar, ¿no? De cada rubro, porque se ve, pues, ¿no? En los estados financieros solamente gastos administrativos, gastos de comercialización, gastos financieros y gastos impositivos y punto, ¿no? Pero no sabemos cómo está conformado, ¿no? Entonces, esa recomendación es válida porque nos ayuda, digamos, ¿no? A entender mucho más, digamos, o a interpretar mucho mejor los estados financieros. Y no sé si tienen alguna duda sobre el concepto. Yo creo que es claro, ¿no? Cuando dice que la auditoría no es más que una acción, ¿no? Que tenemos que ejecutar los auditores, ¿no? Y esa acción, ¿no? Siempre implica un examen. Y el examen implica cuando decimos una acción significa examen. Y el examinar significa dividir en partes, ¿no? Por eso que cuando tenemos un balance, lo desglosamos o lo dividimos en partes para luego analizar, por ejemplo, por disponibilidades, cuentas por cobrar, inventarios, ¿no? Vamos examinando, ¿no? De manera separada para luego tener una conclusión, ¿no? Llevado a cabo, dice, por un sujeto, ¿no? Que en realidad es el auditor. Sobre cierto objeto, el objeto es la información contable traducida en balance general, estado de resultados y los demás estados, ¿no? Con un objetivo, opinar sobre los estados financieros, ¿no? Este concepto de auditoría de los estados financieros es más comprensible, ¿no? Si ustedes lo ven así, ¿no? Si no, habría que buscar otra definición que seguramente van a encontrar en otros libros, ¿no? Pero no por nada, ¿no? En una consultora como Sprague se manejan esta información, ¿no? Y vamos a ver también en la auditoría, siempre debemos tratar de ver el riesgo de auditoría. Eso es otro aspecto, ¿no? Y a veces cuando decimos el riesgo, ¿no? De auditoría, es la posibilidad de que los auditores podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, nadie es infalible, ¿no? Nadie es perfecto, entonces somos humanos. Entonces siempre hay que considerar de que los auditores también nos podemos equivocar, ¿no? Lo que se pretende con el riesgo de auditoría es minimizar o bajar los errores, ¿no? Que nos podemos equivocar, ¿no? Bajar, minimizar, digamos,
el riesgo, ¿no? Que el riesgo sea 0,1%, digamos, ¿no? De eso trata, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí podemos ver el riesgo de auditoría, ¿no? Y en la práctica lo llaman como el modelo de riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es igual, dice, al riesgo inherente multiplicado por riesgo de control y multiplicado por el riesgo de detección, ¿no? Y el riesgo de auditoría es el riesgo que podamos emitir una opinión sin salvedades sobre estados financieros sustancialmente incorrectos, ¿no? Eso implica que nos podemos equivocar, ¿no? Emitimos una opinión sin salvedad, sin embargo los estados financieros están sustancialmente incorrectos. El riesgo inherente, el riesgo que ocurran errores sustanciales en los estados financieros, ignorando los efectos de control interno. El riesgo inherente es algo que se produce antes de los controles, por eso que dice ignora los efectos de control, ¿no? El riesgo inherente ni la misma empresa puede controlar, entonces ese riesgo inherente se puede producir en cualquier momento, ¿no? No se puede controlar, ni la misma empresa puede controlar, ¿no? Y eso, el riesgo inherente se va a dar, por ejemplo, yo siempre hago mención sobre el factor humano, ¿no? Que cuando el factor humano no cumple con sus funciones, se puede producir errores, ¿no? O irregularidades, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo podríamos evaluar el riesgo inherente, ¿no? de una aseveración como cualitativo y cuantitativo. Cualitativo podríamos decir que el riesgo inherente es alto, moderado o bajo. Y cuantitativo, por ejemplo, vamos a considerar que el riesgo inherente es alto, más del 60%. Y vamos a considerar el riesgo inherente moderado cuando esté entre 40 y 60%. Y bajo lo vamos a evaluar cuando sea menor a 40%. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, supongamos que para una aseveración dada, riesgo inherente es 0,5, riesgo de control 1, es decir, no hay controles, riesgo de detección 0,4, ¿no? Entonces, si reemplazamos en esa ecuación de primer grado, porque es una ecuación simple, ¿no? Riesgo de auditoría es igual a 0,5 multiplicado por 1 y multiplicado por 0,4, ¿no? Entonces, el riesgo, a ver si podemos distinguir esto un poquito más. El riesgo de auditoría es igual a riesgo inherente, riesgo de control y multiplicado por riesgo de detección, ¿no? Esa es la forma. Ahora, el riesgo de auditoría, ¿no? Es igual a, entonces, en este caso, riesgo inherente es 0,5, riesgo de control interno 1 y riesgo de detección es 4, ¿no? Y el riesgo de auditoría va a ser el 20%. ¿no? Y si el riesgo de auditoría es 5%, el riesgo inherente es 90%, el riesgo de control es 80%, ¿no? La pregunta, riesgo de detección va a ser igual al riesgo de auditoría dividido entre el riesgo inherente multiplicado por riesgo de control. Reemplazando tendríamos riesgo de detección igual 0,05 dividido entre 0,9 por 0,8, ¿no? Riesgo de detección va a ser 0,05 dividido entre 0,72. Riesgo de detección 7%. Ahora aquí hay que hacer una relación que considero que importante. Si hablamos en este segundo ejemplo,
el riesgo inherente es 90%, el riesgo de control es 80%. Y el riesgo de detección que determinamos es 7%. ¿Qué significa eso? Mientras el riesgo inherente, el riesgo de control sean altos, el riesgo de detección va a ser bajo. Y si el riesgo de detección es 90, el riesgo inherente o riesgo de control va a ser más bajo. ¿No? O sea, ¿cuál es la relación entre el riesgo inherente y el riesgo de detección? La relación es inversa, ¿no? Significa que mientras el riesgo de detección sea bajo, el riesgo inherente o riesgo de control va a ser alto, ¿no? O viceversa. Ahora, la evaluación del riesgo de control también podemos evaluar cualitativo y cuantitativo. Alto va a ser más de 40%, moderado entre 20 y 40%, bajo menor a 20%, ¿no? Al igual que el anterior, solo los porcentajes varían, ¿no? Y en el caso de riesgo de detección, es lo mismo para el riesgo de control, ¿no? La importancia de los riesgos de los negocios, ¿no? Ese es otro aspecto que hoy en día que los auditores debemos considerar los riesgos de negocio, ¿no? La posibilidad que ocurra, digamos, ¿no? Probable, posible o remota, ¿no? Entonces, eso también debemos considerar en la práctica, ¿no? Siempre, en este caso, por ejemplo, cuando insignificante, moderado o significativo, ¿no? Entonces, es importante cuando decimos revisar los riesgos del negocio, ¿no? A veces es conveniente revisar los procesos, ¿no? Los procesos de negocio. Cuando digo proceso, me estoy refiriendo a desde el inicio de la operación hasta la final, digamos, ver todo el proceso, ¿no? A ver, un ejemplo que yo les voy a compartir. No voy a decir qué empresa porque a veces es mejor evitar el nombre de la empresa. Sin embargo, la empresa nos contrató a los auditores, ¿no? Recuerdo que era KPMG, y la denuncia o el problema era que en el supermercado se compraba 10 reses y se vendían en el día, ¿no? Pero no había ganancia, ¿no? Y esa fue la preocupación del propietario o de los accionistas, ¿no? Que si al día no se vendían los 10 reses y no había ganancia, ¿no? Y esa era su preocupación. Inicialmente los auditores pensamos que había robo, digamos. Recuerdo, hemos colocado pantallas para verificar, cámaras, ¿no? Para poder, si es que había pérdida, etcétera, ¿no? Y pasa ya 2 semanas y no hemos tenido resultados, ¿no? Ya mi preocupación era mayor porque tenía que acudir a los libros de auditoría, ¿no? Y en un libro yo encontré, ¿no? Cuando uno quiere detectar un fraude o un problema, decía que debemos los auditores hacer una revisión de proceso, ¿no? Entonces ahí cuando veo proceso, ¿no? Y al día siguiente a mis colegas les digo, ¿por qué no revisamos las ventas, ¿no? El proceso de las ventas, o sea, desde la solicitud hasta el despacho del producto, ¿no? Y para ciertos productos. Y comenzamos a revisar, ¿no? Y hemos tenido dificultades al inicio, pero tratamos de completar todo el proceso desde la solicitud hasta el despacho, por decir, de la carne, ¿no? Y ustedes saben que las compras son no son una, son varias compras que se realizan en el día. Entonces,
hemos tratado de hacer el primer día un seguimiento. En el segundo día ya hemos entrado a verificar los precios. Y nos falta un auditor que, por eso yo siempre digo, es más detallista. Hay auditores más analíticos, más detallistas, más observativos, etcétera. Uno de ellos dijo, la carne cuesta 18 bolivianos y está saliendo a 6 bolivianos. Esto es hipotético. La carne de kilo cuesta 18 bolivianos, porque en este momento no vale la carne, está entre 36, 40 bolivianos, ¿no? Pero por entonces era 18 la carne y el hueso era 6 bolivianos. Y la carne estaba saliendo a un precio de 6 bolivianos. Obviamente que no había ganancia. Entonces, cuando descubrimos ese acto irregular, ¿no? Dimos información al propietario. Obviamente hemos hecho varias pruebas, no solo una, para ejemplificar de que hay problemas. Entonces, hasta ahí terminó nuestro trabajo y los dueños han contratado investigadores para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando yo me enteré, según el informe, porque hay un informe, contrató a una empresa chilena, ¿no?, de investigadores, y en el informe decía que los involucrados eran el cajero, el encargado de ventas, el encargado de almacenes. O sea, en realidad era una colusión, en auditoría una colusión, acuerdo de 2 o más personas para cometer un fraude. Y habían tenido una sucursal afuera que vendían no solo la carne, sino tenían productos. Entonces, vean ustedes que en auditoría a veces es conveniente revisar los procesos, ¿no? No se olviden, o sea, cuando digo proceso, hay que hacer seguimiento desde la solicitud. En este caso de venta hemos seguido, se podría seguir el proceso de compras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se detectan, ¿no?, errores o irregularidades, porque hay que ver el tema del precio, hay que ver el tema de la autorización, quién autoriza, quién aprueba, etcétera. Entonces, nos ayudó en gran manera. Yo recuerdo un libro de auditoría operativa de Oscar Ruicena, ¿no? Y ahí es donde a mí me ha ayudado para ver esos procesos, ¿no? Entonces, jóvenes, en el tema de auditoría, no es como alguien dice, hay que seguir esto al pie de la letra, no, mucho depende el criterio del auditor, ¿no? Como en ese trabajo, por ejemplo, yo ya estaba nervioso porque ya llegaba el mes y no había nada. Entonces ya uno se preocupa qué otros procedimientos vamos a aplicar, ¿no? Entonces, cuando no hay un resultado, ¿no?, y si nos contrataron era para poder determinar, pero gracias a uno de los auditores, que por eso les digo que siempre es más observativo, se dio cuenta en el precio de la carne, ¿no? Cuando detectó, hemos ampliado las pruebas para otros días, ¿no? Hemos hecho un seguimiento y hemos llegado a la conclusión de que la carne se estaba vendiendo al precio de hueso, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, y hay ese tipo de fraudes que se dan en los negocios o en empresas. Por eso que en auditoría siempre yo digo, hay que estar con ojo de águila, ¿no? Ojo de águila. Cuidado que un elefante se les pase por debajo de su pierna, ¿no? Es grande el elefante, no puede. ¿Qué significa eso? Que no se puede, no se nos puede pasar un fraude enorme, digamos. Hay que detectar. Entonces, de eso trata, digamos, auditoría, que si bien nuestro objetivo no es detectar como policía, sino si al aplicar los procedimientos de auditoría, ¿no?, encontramos errores o irregularidades, comunicamos, ¿no?, porque de eso trata, digamos,
auditoría, ¿no? La verdad que en el tema de auditoría, yo siempre digo que hay que agotar todos los conocimientos, ¿no? O sea, de acuerdo a la experiencia, los auditores tenemos que tener dominio de lo que es, de lo que es la contabilidad, ¿no? Lo que es la parte legal, ¿no? Las normas, ¿no? Debemos conocer las normas tributarias, ¿no? Todo eso implica, por ejemplo, el nuevo Código Tributario, el Código de Comercio, la Ley General del Trabajo, ¿no? Toda esa normativa tiene que ser de conocimiento del auditor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en función a eso vamos a decir cuáles son las deficiencias que tiene la empresa, ¿no? Son normativos que tenemos que verificar el cumplimiento de dichas normas, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones, ustedes han debido escuchar, hay donaciones, pero tampoco la empresa puede donar por donar, ¿no? Hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, no puede donar más del 10% de la utilidad, ¿no? Hay un tope, ¿no? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que lo llevan a gastos de organización, máximo hasta 5%, no puede diferir gastos, ¿no? Entonces, hay restricciones, ¿no? Y eso es importante que el auditor sepa, ¿no? O que conozcamos. Ahora, hay un decreto supremo que les voy a decir, ¿no? Y si lo revisan, me van a dar la razón, ¿no? El decreto, a ver, hablemos sobre la ley 843, ¿no? Y la ley 1606. La ley 1606 del 29 de junio del año 95 se refiere a los decretos reglamentarios de cada impuesto. Y específicamente el decreto supremo 24051, que nos habla sobre la determinación del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? En ese decreto supremo prácticamente está todo lo que concierne a nuestra profesión. Si ustedes lo revisan, el decreto 24051, ¿no? Van a marcar diferencia. Yo les digo esto porque creo que ahí está todo lo referente a nuestra profesión. Por ejemplo, cómo tenemos que previsionar las cuentas incobrables, cómo tenemos que depreciar los activos fijos, qué tratamiento tenemos que dar a los inventarios, ¿no? En sí está ahí básicamente todo. Entonces, si ustedes revisan el decreto supremo 24051, ¿no? Yo sé que eso les va a servir de mucha utilidad, ¿no? Si hasta ahora no lo han leído, revísenlo, el decreto 24051. Prácticamente ahí está todo lo referente a nuestra profesión, ¿no? Y yo lo reviso cada vez. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la profesión se requiere, ¿no? Se requiere. Entonces, permanentemente estoy viendo decreto 24051 sobre los gastos deducibles, los gastos no deducibles, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, habla en el tema de las depreciaciones sobre películas cinematográficas, cuánto porcentaje se tiene que depreciar, etcétera. Si bien existe una tabla, pero no está dentro de la tabla, más adelante está cómo se tienen que depreciar las películas cinematográficas, ¿no? El primer año dice 50%, el segundo año 30% y el tercer año 20%. O sea, ¿qué significa? Que en 3 años ya se tiene que depreciar las películas cinematográficas, ¿no? Son estimaciones, pero esos son los parámetros que se manejan, ¿no? Entonces, jóvenes, yo quiero decirles que revisen el decreto 24051, ¿no? Y eso les va a ayudar en materia contable y también de auditoría, ¿no? Y
yo creo que en la próxima clase vamos a entrar ya a lo que es nuestro análisis de las diferentes cuentas del balance y estado de resultados, ¿no? Siempre yo empiezo con disponibilidades, ¿no? ¿Qué significa análisis? Vamos a examinar el rubro de disponibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi avance, digamos, ¿no? Primero vamos a ver teoría, o sea, literalmente, y en la segunda clase ya ejercicio práctico referente al mismo tema, ¿no? Primero vemos efectivos y equivalentes de efectivo, después vemos las cuentas por cobrar, inventario, inversiones, activo fijo, ¿no? Y de ahí pasamos a los pasivos y patrimonio y estado de resultados, ¿no? Al terminar el semestre, ustedes mismos van a poder evaluar la materia si fue satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo del alcance que lleguemos, ¿no? Entonces, si bien un poco hemos perdido en las normas contables, pero no lo considero yo pérdida, más bien eso lo vamos a aplicar en el análisis de las diferentes cuentas de los estados financieros, ¿no? Y hay que verlo desde el punto de vista analítico ya la materia, no mecánico, no mecánico. Y van a ver ustedes que se utiliza bastante en la auditoría el valor agregado, que ustedes pueden aportar algo, ¿no? Porque de nada sirve también que el profesor únicamente dé todo, sino que ustedes también tienen que aportar, ¿no? Ya les voy a pedir valor agregado al rubro de disponibilidades, a cuentas por cobrar, ¿no? Y también quiero decirles que cada quien tiene su fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, a algunos les gusta inventario, a otros les gusta activo fijo, a otros cuentas por cobrar, a otros patrimonio, etcétera. Cada quien se va especializando y es así en la práctica, ¿no? Sí. Y entonces el valor agregado de parte de ustedes es fundamental, ¿no? Para mí, porque no solamente es mi responsabilidad, digamos, sino también de todo, ¿no? Alguien tiene que aportar un granito de arena para que mejoremos, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a mejorar, ¿no? Lo que se quiere es, por ejemplo, en Price se decía, más nos inculcaron en trabajo en equipo, ¿no? Ahí no hay por ejemplo, la evaluación se califica al equipo, ¿no? Y siempre recuerdo que decía, el líder no es aquel que habla, no es aquel que va adelante, el líder puede ir atrás, el líder puede estar en el medio. El líder no siempre es el que habla, el que comunica. El líder, ¿quién es el líder, digamos, del grupo, del equipo? Aquel auditor que llega a una conclusión. Ya se pueden imaginar, no todos los auditores llegan a una conclusión. Aquel auditor que llega a una conclusión es el que es el líder del equipo, porque, ¿no? Y en la práctica se ve eso, ¿no? Alguien que llega a una conclusión y el resto maneja esa conclusión, o sea, hace conocer. Sin embargo, el que realmente ha llegado a la conclusión no lo manifiesta, ¿no? Entonces, y también les digo eso, que cuando se trabaja en equipo hay que ser participa a todos, ¿no? No se puede desmerecer. Por ejemplo, aquel que dice, yo tengo la razón, no va con el equipo. Siempre es bueno, ¿no? Socializar, ¿no? El tema o el análisis, ¿no? Que todos aporten, ¿no? Con un criterio, ¿no? Opinen sobre el tema. De lo contrario, por eso hay un refrán que dice, ¿no? 3 cabezas piensan mejor que uno. Entonces, ahí es donde enfatizan trabajo en equipo, ¿no? Y también ahí yo aprendí a delegar el trabajo de auditoría. Hay que delegar, o sea, ¿no? Yo siempre estuve acostumbrado a hacer papeles de trabajo, pero después en Price me dijeron que ya no haga papeles de trabajo. Mi trabajo era sacar el informe. ¿Y quiénes hacen los papeles de trabajo? Los auditores asistentes, ¿no? Entonces, cuesta delegar, pero uno aprende a delegar
trabajo, ¿no? Entonces, jóvenes, considero que la próxima clase empezamos ya con el análisis de las diferentes cuentas, ¿no? De todas maneras, pueden revisar ustedes el texto de Un nuevo enfoque empresarial de Carlos Slose, ¿no? Y Carlos Slose, ex-Price Argentina, ¿no? En realidad, Un nuevo enfoque empresarial de Carlos Slose son de varios autores, pero el que más sobresale es Carlos Slose. Inclusive Carlos Slose ha sido gerente de auditoría de Pricewaterhouse en Argentina, ¿no? Ese es el texto. Yo conozco en el medio, hay 2 textos de consulta que utilizan, ¿no? De Carlos Slose y Un nuevo enfoque empresarial se llama, y Auditoría aplicada de Enrique Fowler Newton. Son textos que ayudan, ¿no? Siempre yo rescato, digamos. ¿Auditoría aplicada de qué autor le dice? Enrique Fowler Newton, edición argentina, ¿no? Auditoría aplicada de Enrique Fowler Newton, ¿no? Y yo quiero comentarles, por ejemplo, Enrique Fowler Newton, aparte de auditoría, tiene 2 libros excelentes, pues, contables. Sistemas contables, sistemas contables, y tiene contabilidad superior, ¿no? Contabilidad superior, que esos 2 textos que de Enrique Fowler Newton son excelentes, ¿no? Y de Carlos Slose más es auditoría, ¿no? Más es auditoría porque Carlos Slose vino a Santa Cruz a dar una conferencia, yo recuerdo en la feria, dio una exposición de lo que es auditoría, ¿no? De lo que y eso es lo que se pretende, digamos, por ejemplo, un poco hoy en día se ha perdido, por ejemplo, cuando yo era estudiante, el centro interno o la FUL eran los que gestionaban para que vengan estos, en este caso, Fowler Newton, Carlos Slose, ¿no? Porque ellos tampoco piden, sino hay que pagar el hotel y no cobran, digamos. ¿Por qué? Porque saben ellos que están viniendo a la universidad a dar un seminario. Entonces, son gente que son docentes también, entonces no cobran, o sea, ¿no? Y hemos traído expertos en auditoría, ¿no? Y así hemos ido mejorando, digamos, ¿no? En la universidad. Hoy en día casi no se lo ve, ¿no? Más ahora con el problema de COVID, más virtual, que no es lo mismo, pero yo creo que también necesitamos, digamos, alguna vez que pase todo esto, invitarlos, bueno, porque esa gente viene, no es que se niegan ellos, ¿no? Vienen, hay gente, por ejemplo, esos libros de autores, uno de ellos me decía, por ejemplo, que un libro mínimo debe tener una edición para ser confiable, ¿no? Una edición. Y si no tiene edición, no es confiable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando veo un libro dice Colegio de Contadores de México, me lo compro sin verlo porque sé que en México traducen, entonces me lo compro inmediato, ¿no? Entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Les debo sobre las normas de auditoría. Lo perdí en mi flash y estoy tratando de encontrar, o en todo caso voy a tener que escanear otra vez, ¿no? Ya había escaneado todo y no encuentro mi flash, pero espero a ver, ojalá, ¿no? Voy a tener que escanear otra vez, sino porque ya lo tenía preparado sobre las normas de auditoría que les dije en el anterior clase. Ya no me olvido yo, así que estoy pendiente sobre eso. Ya un poco de paciencia, le voy a pasar todo lo que se avance, ¿no? Y es más, pues, ¿no? O sea, siempre yo digo, estas clases virtuales sin material no sirve. No sirve, definitivamente. O sea, el material es valioso en estas clases virtuales, ¿no?
como respaldo, apoyo, digamos, ¿no? Porque ustedes pueden entender en la clase, pero pasan un día, 2 días, ya se olvidaron, y si no hay material, ¿no? Es al olvido. Entonces, yo les paso enseguida y ustedes vayan archivando, ¿no? Y a ustedes eso manejan bien, traten siempre de guardar la información que yo les voy a pasar, ¿ya? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, díganme. Buenas noches. Buenas noches.